Para entender esto, vamos a hablar un poquito en cuanto a una experiencia del pueblo de Israel. Una experiencia del pueblo de Israel y tiene que ver con un rey llamado Balac. Balac era un rey moabita. Dios le había dicho a Moisés que los moabitas no debían ser tocados. ¿Por qué? Porque eran parte del pueblo de Dios. Y era tal así, tanto el conocimiento que tenía Balac de Dios, que Balac fue a hablar con Balaán, un profeta de Dios. Todos conocemos la historia, así que yo voy rapidito. Y quiero llamarles la atención a algo que Balaán y Balac vieron. Balaam venía con la intención de maldecir al pueblo de Dios. Balac le pidió y le pagó a Balaam para que lo hiciera porque Balac, el rey Balac, tenía miedo de Israel cuando no tenía ninguna razón para tener miedo porque Dios le había dicho a Moisés que no se metiera con los moabitas. Pero como él conocía a Dios más o menos, como él era un hermano P, entonces él, en lugar de preguntarle a Dios, él se puso a hacer planes por su cuenta y metió al otro hermanito Balaam, que estaba un poco frío también, y entonces se metieron los dos en tremendo problema, metieron hasta la mula, hasta la burra la metieron en problema también, porque el Señor tuvo que hacer cosas extraordinarias con esa burra. Así que cuando ellos llegaron allí, ellos vieron a Israel allí de una manera tan organizado. El templo, el santuario en el medio, todo organizadito, limpiecito. Era impresionante la manera como se podía ver los ejércitos de Israel. Y entonces encontramos algo muy interesante en la palabra de Dios, porque Balac y Balaam veían a Israel muy organizados y muy bien. Pero lo que ellos no sabían es que de acuerdo al libro de Números, en unos años o unos días antes de ver esa cosa perfecta que ellos veían, el pueblo de Israel había pasado, había pasado por circunstancias muy difíciles. Primero, nos dice la Biblia que Dios tuvo que destruir con fuego una parte del pueblo. Así que imagínense, Dios, el Dios de amor, mandó debido a la rebelión de su pueblo, que la gente estaba amotinada con Moisés, la gente estaba decidida a rebelarse. Entonces Dios, una partecita del pueblo, la acabó. Y no solamente se quedaron tranquilos con eso, sino que la revolución siguió creciendo. Y estaban bravos con el maná, estaban bravos con Dios, estaban bravos con Moisés, se querían regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios les dijo, bueno, ¿usted quiere comer carne? Ese era uno de los problemas que tenían. ¿Usted quieren comer carne? Ellos tenían carne, tenían ovejas, tenían vacas, tenían muchas cosas, pero ellos querían comer la carne de Egipto. Es que cuando uno se pone bruto, hermanos, miren, uno se pone bruto, se pone bruto. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Tenían carne de ovejas, tenían animales allí, pero ellos querían la carne de Egipto. Así que Dios le dijo, ¿ustedes quieren carne? Les voy a mandar carne. Hasta Moisés se puso bravo con Dios. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Eso es imposible. Y Dios le dijo, es imposible, Moisés. En la mañana Dios le mandó un poco de codornices del mar y la gente se la comió así, medio viva. Fue un desastre. Y Dios entonces mandó un asunto para allá y mató a otro poco de gente allí, los rebeldes. Y para completar este cuadro terrible, unos días antes de que Balac y Balaam viesen ese orden, Moisés, que tenía dos hermanitos, Aarón y María, bueno, esos dos hermanitos de Moisés comenzaron a criticar a Moisés y decir por qué se casó con esta morena y tal y qué sé yo, y comenzó un problema que llevó a Dios a poner leprosa, castigar con la lepra a María para que pudiese entender que Dios había escogido a Moisés y que no había ningún problema. Si esto no fuese terrible ya, bueno, Dios le dijo a Moisés, escoge 12 hombres para que vayan para allá, y vinieron esos hombres con aquel terrible resultado de su informe. No se puede, no se puede. Y Caleb
y Josué, sí se puede. Se formó un problema, querían apedrear a Moisés. Así que esa cosa bella, esas cosas hermosas que estaban viendo Balac y Balaam, mire la cantidad de gente mala que estaban allí. Gente mala, gente peleona, gente terrible. Y cuando Dios les dijo a ellos, bueno, como ustedes no creyeron, esos 40 días ahora se van a convertir en 40 años. Y ahí sí es verdad que se formó, de verdad se formó un gran problema, una tremenda, tremenda revolución. Líderes se levantaron contra Moisés y comenzó un desastre. Dios tuvo que abrir la tierra y se tragó un poco de pueblo también. Óigame, qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Así que murieron algunos primos de Moisés y después siguió la revolución, siguió la cuestión dañina y Dios tuvo que decirle, bueno, traigan cada uno su palo, su vara y la vara que reverdezca, esa será la vara que yo escogí. Y bueno, vino allí la demostración de Dios, la vara de Aarón reverdeció y entonces, mis amados, así fue como medio se aplacaron estos hermanos que allí estaban viendo Balac, que allí estaba viendo Balaam. Así que, mis amados, miren, y la cosa, lo que puso lo peor, la guinda a ese desastre, fue cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, anda y háblale a la piedra. Y Moisés no le quiso hablar, sino que se puso tan furioso, que dijo, le voy a hacer agua sacar de la piedra. Y ¡pam, pam! Le dio 2 palos a esa piedra y la piedra soltó agua. Y Dios le dijo, bueno, Señor, usted por haber hecho eso, no va a entrar a la Canaán. ¡Qué desastre! Imagínense que mi iglesia, que su iglesia esté en esa condición. Imagínense que su hogar, imagínense que mi hogar esté en esa condición, peleas, conflictos, desastres. Pues así estaba el pueblo de Israel cuando vino el señor Balaam a maldecirlo. Y cuando nosotros leemos esa porción, no tenemos tiempo para profundizar, sino que lo vamos a leer por encimita. Cuando nosotros leemos estas porciones bíblicas, yo me siento orgulloso de mi Dios, porque su pueblo está sumido en el mayor desastre. Pero cuando Dios habla con respecto a su pueblo, Él no lo hace considerando la realidad de su pueblo, sino lo hace pensando en el trabajo que Él está haciendo por su pueblo. Él toma en cuenta la salvación, Él toma en cuenta el amor, Él toma en cuenta la misericordia. Y aunque usted y yo, aunque los hermanos Moisés, Aarón, María, los líderes y toda esa gente estaban en serios problemas, Dios cuando habla de su pueblo, habla utilizando la misericordia y el amor por encima de todo. Así que en lugar de decir, mire, esos son unos sinvergüenzas, revoltosos y tal y qué sé yo, cuando el Espíritu Santo viene a hablar por medio de Balaam con respecto a su pueblo, miren lo que dice. Dice, pero ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Qué tremendo Dios tenemos nosotros. Miren cómo Dios habla de su pueblo. Él dice allí, no es un pueblo que está maldito. Dice allí, no es un pueblo que está condenado. Dice allí un pueblo que está separado. ¿Qué significa la palabra separación? Un pueblo especial. Y después habla y dice allí, ¿quién puede contar? Dios ya había contado 600,000 hombres. Pero ¿por qué Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Abraham que no se podía contar el pueblo de Israel? Porque Dios, al igual que hoy, está pensando no solamente en los que están dentro del pueblo, sino que está pensando en aquellos que están fuera del pueblo de Dios. Y por eso nadie puede contar cuántos estamos preparándonos para ir a la patria celestial. Por eso la sierva del Señor dice que más son los que están fuera que los que están dentro del pueblo de Dios.